Esta noche nos deslizamos hacia un lugar más antiguo que casi cualquier historia que los seres humanos hayan contado. Un lugar donde la piedra se encuentra con el cielo, donde el calor se mueve por el desierto como una ola lenta, y donde una pregunta ha permanecido durante siglos más tiempo que la mayoría de las civilizaciones. ¿Y si las pirámides fueran solo la superficie de algo mucho más grande? No solo más grande en tamaño, sino más grande en significado, en diseño, en el pasado silencioso que aún permanece escondido bajo la arena. Antes de avanzar, déjame hacer la pregunta simple que siempre parece centrarnos, incluso cuando el tema se vuelve enorme. ¿Desde dónde escuchas esta noche? ¿Y qué hora es para ti en este momento? Lo pregunto no por costumbre, sino porque resulta extrañamente reconfortante imaginar a todos nosotros dispersos por el mundo, cada uno en su propio espacio nocturno, llegando aquí juntos a través de un camino de ideas que va más allá de la geografía. Si encuentras este tipo de exploración lenta, reconfortante, o un buen acompañante para relajarte, agradecería que tocaras el botón de me gusta o te suscribieras para que este rincón acogedor de curiosidad llegue a otros que quizá necesiten la misma compañía tranquila. No necesitas saber nada de arqueología para disfrutar hacia dónde vamos. No necesitas recordar fechas o dinastías ni terminología oscura. Solo necesitas un poco de asombro, porque las pirámides tienen una forma de inspirarlo incluso en personas que normalmente no sienten atracción por la historia antigua. Se alzan con tanta confianza que es difícil no asumir que las entendemos. Ahí están, angulosas, iluminadas por el sol, familiares por los libros de texto y documentales, pero esas son solo las partes que están sobre el suelo, las que los turistas fotografían, las que se ven limpias contra el azul del cielo. Y esta noche vamos a dejar que la mente descienda, bajo la luz del sol, bajo la piedra caliza, incluso bajo los cimientos. Vamos a dejarnos llevar por la idea de que estas estructuras podrían ser marcadores, no monumentos, entradas, no puntos finales, la mitad visible de algo aún oculto. Cuando la mayoría de la gente imagina las pirámides, ve triángulos gigantes saliendo de la arena, enormes. Sí, pero aún así ocupando solo una pequeña parte del paisaje físico. Solemos olvidar que estas estructuras han sido excavadas alrededor, perforadas debajo, escaneadas y mapeadas por más de un siglo. Y aún así, incluso con la tecnología moderna, la mayoría de lo que yace debajo sigue siendo incierto. Cavidades que aparecen en los escaneos no siempre coinciden con lo que los excavadores esperan. Pasadizos que deberían ser cortos terminan extendiéndose más de lo previsto. Aparecen salas en lugares donde nunca deberían existir, y de vez en cuando surge un hallazgo nuevo que hace que los investigadores se detengan, porque el suelo bajo Giza se comporta de maneras que no encajan del todo con la geología natural o una planificación arquitectónica simple. Pero no vamos a apresurarnos aún. Hay algo en acercarse lentamente a las pirámides, como si no fueran solo edificios, sino participantes en una conversación que comenzó hace miles de años. El simple hecho de imaginarlas por la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, que los humanos han observado desde mucho antes de que se extrajera el primer bloque, te pone en un estado de quietud. Estas estructuras han visto mundos enteros surgir y caer. Cada lengua que conoces y cada idea que has escuchado sobre ellas es moderna comparada con su edad, y aún así permanecen ahí, asentadas sobre un lecho rocoso aún más antiguo. Casi puedes sentir ese peso, no abrumador, sino firme, como apoyarte contra una pared que ha estado ahí tanto tiempo que apenas nota tu presencia. La gente suele preguntar por qué las pirámides fascinan tanto. Quizá porque parecen precisas, casi imposiblemente precisas, para estructuras construidas sin maquinaria moderna, o porque sobrevivieron
cuando tantas obras monumentales del mundo antiguo no lo hicieron. Pero quizá la razón más profunda es que ocultan cosas, no deliberadamente de forma dramática, sino de manera natural, como lo hacen las estructuras antiguas cuando se hunden en el paisaje con el tiempo. La arena se acumula a su alrededor, los muros se desgastan, las cámaras se asientan. Lo que vemos es solo el contorno, lo que no vemos lo es todo. Y lo desconocido sabe cómo mantener nuestra atención, especialmente de noche, cuando la mente está más tranquila y dispuesta a quedarse con las posibilidades. Algunos investigadores creen que las pirámides son solo una capa de un complejo mucho más grande, un complejo que se extiende mucho más abajo del suelo. No un solo sótano, ni una sola cámara funeraria, sino redes, salas conectadas con salas, pasillos cortados con sorprendente precisión, cuevas que parecen naturales, hasta que notas cortes demasiado rectos o ángulos demasiado intencionales. Existen relatos antiguos del siglo XIX de exploradores que describían salas subterráneas tan vastas que sus antorchas apenas iluminaban las paredes distantes. Algunos de esos relatos suenan exagerados, pero no todos pueden descartarse. Incluso estudios modernos muestran regiones bajo Giza que se comportan de manera extraña en las lecturas sísmicas, como si hubiera espacios abiertos donde debería haber roca sólida. Pero no pienses en esto como un thriller, es más como caminar lentamente por un museo a la hora de cierre. Las luces están tenues, los pasillos se sienten quietos y tus pasos resuenan, no por miedo, sino por la calma. Esa misma calma rodea las pirámides si te paras cerca después del atardecer. La temperatura baja, el viento mueve granos de arena que apenas ves y las piedras adquieren otra textura a más frías, casi suaves. Cuando imaginas lo que podría yacer bajo ellas, no se trata de peligro ni amenazas ocultas, se trata de escala, la escala de lo que los humanos intentaron y quizá la escala de lo que aún no hemos reconocido. La idea de que las pirámides sean solo la parte superior de algo más grande no es nueva. Historiadores, geólogos e incluso ingenieros han considerado esta posibilidad durante décadas, pero la conversación casi nunca llega al público general, porque no encaja bien en una explicación simple. Nos gustan las historias ordenadas sobre las estructuras antiguas. Una pirámide es una tumba, un monumento, un edificio triangular, gigante, construido con un propósito. Es más fácil cuando las cosas tienen un solo significado, pero cuanto más estudias la meseta de Giza, más parece que estas estructuras podrían ser parte de un diseño mucho más amplio, algo que requirió no solo habilidad arquitectónica, sino una planificación que abarcó generaciones. La parte visible podría ser solo la pieza más evidente, como la cima de una montaña que se extiende profundamente bajo el agua. Considera el propio lecho rocoso. La superficie alrededor de Giza muestra señales de modelado, nivelación y excavaciones que no se alinean claramente con las fases de construcción de las pirámides visibles. Hay marcas que parecen más antiguas, como si el terreno hubiera sido preparado para algo mucho antes de que se construyeran las estructuras que vemos hoy. Algunas zonas de la meseta parecen talladas más que naturales, otras parecen reforzadas o alteradas de maneras que sugieren que los constructores no solo pensaban en lo que se alzaba sobre el suelo, sino en lo que estaría debajo. Incluso existen textos antiguos que hablan vagamente de regiones subterráneas asociadas con las pirámides, aunque sus descripciones son simbólicas, no instrucciones literales de excavación. Aún así, es difícil no preguntarse si esas descripciones simbólicas surgieron de algo real, algo que la gente conocía y que luego se transformó en mito. Antes de imaginar complejos ocultos masivos, recuerda que las civilizaciones antiguas a menudo construían hacia abajo, tanto como hacia arriba.
Las tumbas descendían profundamente. Los templos a veces se extendían bajo tierra. Cámaras de almacenamiento, espacios ceremoniales y salas administrativas se colocaban frecuentemente bajo las estructuras, no dentro de ellas. Así que la idea de que las pirámides se asienten sobre características subterráneas extensas no es descabellada. Encaja con patrones vistos en todo el mundo antiguo. Y cuando aplicas tecnologías modernas de escaneo la zona, aparecen anomalías. No todas significan cámaras, pero anomalías consistentes alineadas bajo múltiples estructuras. Eso genera preguntas, y las preguntas son: ¿dónde empieza la exploración real? Las pirámides mismas dan pistas. Su tamaño, su alineación, sus pasajes internos, todo increíblemente deliberado. Tan deliberado que cuesta imaginar que los constructores dejaran el terreno bajo ellas al azar. Si estuvieras planificando algo que debía durar miles de años, algo que tenía que sobrevivir terremotos, erosión y arenas cambiantes, solo construirías hacia arriba, o anclarías todo en una base que se extendiera profundamente. Incluso hoy, al estar al borde de la Gran Pirámide, su peso presiona el lecho rocoso con una fuerza enorme. Los constructores debieron entenderlo, debieron preparar el terreno de una forma que distribuyera ese peso, y la evidencia muestra que así lo hicieron. El lecho rocoso que yace debajo está moldeado, aplanado, escalonado y reforzado, pero algunos de los patrones de refuerzo no coinciden con lo que se necesitaría únicamente para la estabilidad. Se ven intencionales de una manera que implica acceso, no solo soporte. Imagina por un momento que caminas por el suelo del desierto cerca de Giza. El terreno parece vacío, una dispersión de piedras, polvo y alguna herramienta dejada por excavaciones modernas. Pero bajo tus pies podrían existir salas de las que nunca has oído hablar, no de manera sensacionalista, sino de una forma arquitectónica práctica. Cámaras talladas por razones que aún no conocemos, pasillos que conducen a otros espacios, zonas tan profundas que los escaneos modernos solo insinúan su presencia, cavidades que no fueron accidentes ni cuevas naturales, sino formas deliberadas, talladas en el lecho rocoso mucho antes de que llegáramos a maravillarnos con ellas. Esto no implica sociedades secretas ni tecnología oculta de estrellas distantes. Simplemente significa que el mundo antiguo era a menudo más estratificado de lo que asumimos. Los constructores trabajaban con la tierra tanto como trabajaban sobre ella. Usaban el paisaje como parte del diseño, integrando la piedra, la arena y las características naturales de la meseta. Las pirámides fueron colocadas donde están por una razón, y el suelo bajo ellas fue moldeado por una razón también. Una razón que puede estar relacionada con un sistema que aún no hemos cartografiado por completo. Pensar en esto no necesita dramatismo. Puedes imaginarlo de forma calmada y constante. Un grupo de planificadores antiguos, de pie sobre la meseta hace miles de años, discutiendo dónde tallar canales, dónde nivelar superficies, dónde crear espacios que luego serían sellados o reutilizados. Tal vez visualizaron no solo una estructura, sino un paisaje, un lugar donde la arquitectura de piedra y la geología natural se fusionaban en un solo diseño. Lo que vemos hoy podría ser la piel superior de ese diseño, la parte visible que ha logrado resistir la erosión y el tiempo. Y aquí estamos ahora, miles de años después, tratando de entender lo que ellos entendieron, tratando de interpretar señales que permanecen en el suelo, preguntándonos todavía si las pirámides que vemos son la historia completa o simplemente la capa superior de algo que se extiende bajo el desierto de formas que aún no imaginamos. Cuando imaginas el desierto que rodea a las pirámides, puedes imaginar una extensión vacía, un espacio abierto y silencioso, donde el aire se siente quieto y el horizonte se extiende
sin interrupción. Pero el desierto alrededor de Giza no es simplemente un telón de fondo, es parte del diseño, ya sea moldeado intencionalmente por los constructores o naturalmente cooperando con sus planes. Y una vez que empiezas a notar cómo el paisaje enmarca esas enormes estructuras, ocurre algo curioso. Las pirámides empiezan a sentirse aún más grandes de lo que sus medidas sugieren, no de forma dramática o exagerada, sino de una manera muy sutil, como si el entorno mismo amplificara su escala sin que te des cuenta de cómo lo hace. Es algo extraño cuando estás cerca de la Gran Pirámide. Su tamaño es innegable. Los bloques se elevan sobre ti, cada uno tan sólido que entiendes instintivamente por qué han perdurado tanto tiempo, pero cuando te alejas, la estructura no se reduce como lo hacen los edificios distantes, mantiene su forma, conserva su definición. El desierto parece cooperar, moldeando el espacio de una manera que impide que el ojo minimice lo que ve. Puedes estar a cientos de metros y aún se siente inmediata, aún se siente presente. Muy pocas estructuras hechas por el ser humano se comportan así. Algunos investigadores creen que este efecto tiene que ver con cómo la geometría de la pirámide interactúa con el paisaje. El desierto alrededor de Giza no es completamente plano. Tiene pendientes suaves, crestas elevadas, depresiones ligeras, curvas sutiles, pero los ángulos de las pirámides anulan esa complejidad. Las líneas limpias destacan con tanta nitidez contra el entorno tenue que tu mente se fija en ellas como punto de referencia. Y una vez que eso ocurre, te dimas. La arena, el cielo, las crestas, se desvanece ligeramente al fondo. El desierto no compite con las pirámides. Incluso en fotografías, este efecto se muestra. Puedes revisar imágenes tomadas desde distintos ángulos, distintas condiciones de luz, distintas distancias. Y las pirámides siempre parecen mantener el mismo peso. Nunca se ven pequeñas, nunca parecen tragadas por el paisaje. La geometría es demasiado firme, no ruidosa, no ostentosa, solo constante. Esas superficies triangulares se encuentran en ángulos tan precisos que se graban en tu percepción, incluso cuando tu atención consciente divaga. Lo interesante es que los constructores antiguos no confiaron únicamente en la forma de las pirámides para crear esa impresión, moldearon el terreno mismo. Los arqueólogos han encontrado repisas talladas, superficies niveladas y extensiones de suelo artificialmente aplanadas que se extienden mucho más allá de la base visible de las pirámides. Estas áreas no son simplemente plataformas de construcción, parecen estar organizadas intencionalmente para crear un plano visual estable alrededor de las estructuras. Cuando estás cerca, el efecto no es obvio, pero con distancia se vuelve claro. El suelo se comporta como un pedestal, una plataforma ancha y sutil que permite que las pirámides dominen el entorno incluso antes de acercarte a ellas. Y luego está el asunto de la orientación. Las pirámides se alinean con una precisión asombrosa, con los puntos cardinales, perfectamente norte, perfectamente este, perfectamente sur, perfectamente oeste. Esto no es solo simbólico. El efecto refuerza la geometría cuando observas las estructuras desde distintos ángulos. No importa desde dónde las mires, la simetría se mantiene. Es casi imposible encontrar un punto desde el cual las pirámides se vean desajustadas. Puedes acercarte desde el este o el oeste, desde el norte o el sur, y el equilibrio permanece. Esto es inusual para estructuras antiguas, que a menudo tienen elementos arquitectónicos que funcionan mejor desde ciertos puntos específicos. Las pirámides funcionan desde todos. El paisaje se adapta a ellas, no al revés. Cuando combinas todos estos factores, geometría, orientación, terreno tallado, pendientes circundantes, comienzas
a entender por qué las pirámides parecen más grandes de lo que miden. Tu mente no recibe las señales visuales que normalmente te ayudan a juzgar distancia o tamaño relativo. El desierto elimina el desorden visual. Sin árboles, sin edificios, sin un horizonte saturado, nada enmarca las estructuras de manera familiar. Las pirámides se convierten en los únicos elementos verticales fuertes durante kilómetros, lo que engaña al cerebro para percibirlas como inmensamente masivas. Es el mismo fenómeno que hace que las montañas parezcan más grandes cuando se elevan solas en vez de formar parte de una cadena. Quienes las visitan suelen decir que las pirámides se ven más grandes cuanto más te alejas, lo cual es lo opuesto a lo que debería suceder. La explicación radica en parte en la percepción y en parte en la geometría de líneas que se encuentran en ángulos precisos. Cuando estás demasiado cerca, la pendiente de la cara de la pirámide dificulta ver la forma completa, pero al alejarte, la silueta se define. Hay un momento en que la pirámide parece crecer mientras retrocede, porque tu cerebro, por fin, recopila información suficiente para comprender la estructura completa. Una vez que te das cuenta de esto, no puedes dejar de notarlo. El desierto está ayudando a la arquitectura, proporcionando el espacio necesario para que la geometría se revele. Este comportamiento también apunta a algo más profundo. Si la presencia visual y física de las pirámides se extiende mucho más allá de su huella inmediata, entonces el espacio que ocupan en el paisaje es mucho mayor que lo que definen solo las piedras. Su influencia se extiende por la meseta, por el horizonte, por la superficie tranquila del desierto, y esa influencia puede no ser solo visual. Hay indicios de que la disposición de las pirámides se relaciona con características geológicas bajo la arena. Crestas sutiles en el lecho rocoso se alinean con la colocación de las estructuras. Zanjas antiguas, cortadas en la meseta, corresponden con capas subterráneas. Es como si los constructores no hubieran colocado las pirámides al azar sobre la superficie. Seleccionaron lugares donde la tierra bajo ellas pudiera soportar algo mucho más amplio. Algunos estudios han señalado que las formaciones rocosas naturales de la meseta parecen formar una especie de esqueleto bajo el desierto, un sistema de costillas de piedra caliza, duras rodeadas por capas más blandas. Estas costillas podrían haber guiado la ubicación de las pirámides, dándoles una base natural capaz de soportar un peso inmenso, pero también podrían cumplir otro papel. Las capas blandas son más fáciles de excavar. Las duras hacen un soporte excelente. Si alguien quisiera construir cámaras o pasadizos bajo las pirámides, esta combinación geológica sería casi ideal. Es uno de los pocos lugares donde la tierra misma parece preparada para grandes estructuras subterráneas. Y cuando piensas en cómo las pirámides interactúan con el entorno en la superficie, resulta interesante imaginar la misma interacción ocurriendo debajo. La geometría superficial se extiende al aire del desierto, pero ¿y si una complejidad reflejada se extendiera hacia abajo en el lecho rocoso? No formas idénticas, sino un sistema correspondiente organizado alrededor de las características naturales. La pirámide podría ser el ápice visible de un diseño mayor anclado profundamente bajo ella. Un diseño que usa la geometría natural del desierto tan eficazmente como usa el cielo. La simplicidad de la forma piramidal oculta un nivel extraordinario de control sobre cómo se comporta visualmente la estructura en diferentes condiciones de luz, y esa consistencia a través de la luz, la distancia y el terreno es parte de lo que hace que estas estructuras se sientan tan inmensas. Incluso cuando el aire es brumoso o el sol es intenso, mantienen su forma, mantienen su equilibrio, mantienen su presencia. Ahora imagina los mismos constructores que crearon este efecto sobre la superficie, también tallando en la tierra por debajo. La misma precisión
el mismo entendimiento de cómo se comporta el espacio, la misma conciencia de dónde se encuentran las capas más fuertes del lecho rocoso. Si su objetivo era crear algo estable y duradero, extender el diseño hacia abajo tendría sentido. La parte que se eleva sobre la arena sería solo la porción visible para el mundo. Las partes funcionales o ceremoniales podrían estar debajo, protegidas de la erosión, el viento y el clima. No es una idea descabellada. Muchas estructuras antiguas tienen grandes componentes subterráneos. Lo que hace que Giza sea diferente es la escala. A medida que los investigadores continúan estudiando la meseta, encuentran más señales de que el desierto mismo puede ser parte de la arquitectura. Algunos corredores, bajo la superficie, parecen seguir rutas naturales en la roca. Otros atraviesan zonas donde la piedra es inusualmente fácil de moldear. Si estos pasajes fueron intencionales, entonces los constructores entendían la geometría sutil del desierto también, como entendían la geometría de las propias pirámides. Trabajaron con el paisaje, no contra él, y esa cooperación crea una especie de armonía que hace que las estructuras parezcan pertenecer exactamente al lugar donde están. Esta sensación de pertenencia es parte de por qué las pirámides se sienten más grandes que su tamaño físico. No parecen edificios colocados sobre la tierra, parecen extensiones de la tierra. Se elevan de ella de una manera que se siente inevitable, como si el propio desierto hubiera tenido la intención de sostener algo de esa forma. Y cuando te paras lo suficientemente lejos como para abarcar todo el paisaje, el efecto es aún más fuerte. Las pirámides no solo se sientan en el desierto, lo organizan. La arena a su alrededor parece parte de su huella. El vacío se convierte en parte de la estructura. Esta podría ser una razón por la que la idea de algo más grande bajo las pirámides resulta tan convincente. Las partes visibles interactúan con el espacio de un modo tan completo que es fácil imaginar que lo mismo ocurre bajo la superficie. Las estructuras no se sienten como monumentos aislados, se sienten como las puntas de algo que se extiende en todas direcciones, hacia arriba en el aire, hacia afuera a través del desierto y posiblemente hacia abajo en la tierra. La gente suele pensar en las pirámides como gigantescos triángulos de piedra, pero su impacto es más parecido a un campo invisible que se extiende por el desierto. Un campo creado no por misticismo o especulación, sino por geometría, ingeniería, modelado del paisaje y el comportamiento natural de la luz. Cuando empiezas a mirarlas desde esa perspectiva, la sugerencia de que las piedras visibles podrían ser solo una capa de un sistema mucho más amplio deja de sonar exagerada y empieza a sonar coherente con todo lo que estas estructuras ya hacen. La geometría silenciosa del desierto no complica a las pirámides, las amplifica. Y una vez que ves cómo esa relación parece funcionar tan cuidadosamente sobre la superficie, se vuelve más fácil imaginar que el mismo cuidado podría existir bajo ella, aún esperando bajo el lecho rocoso para que entendamos su propósito. Cuando la mayoría de las personas miran las pirámides, el instinto es levantar la vista. Todo en su estructura atrae la atención hacia arriba, hacia el ápice, hacia el cielo, hacia la imaginación de la altura. Pero cuanto más tiempo pasas pensando en estos monumentos, más te das cuenta de que la dirección, que rara vez consideramos, podría ser la que contiene las preguntas más sin respuesta, no arriba, sino abajo. El suelo bajo las pirámides ha estado soportando su peso durante miles de años. Sin embargo, durante la mayor parte de ese tiempo, ha permanecido casi fuera de la vista y fuera de la mente, y eso lo convierte en una especie de frontera silenciosa, una frontera que no requiere especulación ni teorías dramáticas, solo la voluntad de mirar donde usualmente no lo hacemos. Lo primero que hay que entender sobre lo que yace bajo las pirámides es que el lecho rocoso de la meseta de Giza no es simplemente una losa de piedra esperando pasivamente bajo las estructuras.
Es una base estratificada, irregular y geológicamente compleja. Algunas partes se elevan en crestas naturales, otras descienden hacia bolsillos más blandos, que fueron moldeados por antiguos flujos de agua. El suelo tiene textura, historia y patrones, y esos patrones importan porque los antiguos constructores eran extremadamente hábiles en leer paisajes. No estaban adivinando cuando colocaron las pirámides en esta meseta específica. La escogieron porque el terreno tenía cualidades adecuadas para la estabilidad a largo plazo y para cortes de gran escala. Cuando piensas en una base, probablemente imaginas algo como la cimentación de concreto de un edificio moderno, directa y uniforme. Pero la base de las pirámides no es así. Los constructores tallaron escalones en la roca natural, creando terrazas que ayudan a distribuir el enorme peso. Algunas partes de las pirámides se asientan directamente sobre roca, moldeada en lugar de bloques hechos por el hombre. Esto sugiere que el suelo no solo reforzaba la estructura, sino que formaba parte activa del diseño desde el principio. La piedra debajo no era un obstáculo, era parte del plan. Si imaginas a los trabajadores tallando la caliza hace miles de años, podrías imaginar que creaban superficies planas simples. Pero lo que los arqueólogos han encontrado es mucho más complicado. Hay cortes que se extienden más allá de la huella de las pirámides, zanjas que forman contornos rectangulares, depresiones que reflejan la forma de las estructuras superiores, pero reefs. Estas características no parecen accidentales, parecen los primeros pasos de algo mucho más grande, como si los constructores se estuvieran preparando no solo para lo que se elevaría sobre la superficie, sino para lo que podría moldearse debajo de ella. Con el tiempo, estas características talladas fueron cubiertas por arena y escombros. Algunas fueron enterradas intencionalmente, otras simplemente quedaron ocultas mientras los siglos pasaban. Pero cuando las excavaciones modernas comenzaron a descubrirlas, los investigadores notaron que los patrones no eran aleatorios, se alineaban con ciertos corredores dentro de las pirámides, coincidían con ejes, seguían vetas geológicas en el lecho rocoso, y en algunos lugares insinuaban cavidades que nunca habían sido exploradas por completo. Es importante evitar imaginar estas regiones subterráneas como cavernas dramáticas o enormes salas iluminadas por antorchas misteriosas. La realidad casi siempre es más silenciosa. Muchos de los espacios bajo las pirámides podrían ser pequeños, estrechos o llenos de escombros, pero el tamaño no es el punto. El propósito, sí. Incluso una cámara pequeña, si fue colocada deliberadamente, cuenta una historia. Y lo que hace interesante la historia bajo las pirámides es que varios relatos antiguos de escritores, griegos y romanos, mencionan características subterráneas asociadas con la meseta de Gisela. Mayoría de esos escritos fueron filtrados por mito, interpretados simbólicamente, pero incluso despojados de exageración. La idea de que existía algo bajo la superficie no era inusual en el mundo antiguo. La gente lo esperaba. La tecnología moderna ha intentado responder a esa suposición. Radar de penetración terrestre, mapeo sísmico, estudios de microgravedad e imágenes térmicas se han aplicado a las pirámides. Los resultados son intrigantes porque consistentemente muestran anomalías bajo las estructuras. Algunas son pequeñas cavidades, otras son formas alargadas que se asemejan a túneles. Unas pocas parecen cavidades más grandes que no corresponden a ninguna cámara conocida. Estos hallazgos no se tratan como prueba de complejos gigantes ocultos, son marcadores, señales del lecho rocoso que indican que hay más ahí abajo que una sola capa sólida de piedra. Uno de los desafíos para interpretar estas anomalías es que el terreno bajo Giza es difícil de estudiar con precisión perfecta. Las capas de caliza varían en densidad. Algunas absorben señales, otras las dispersan. Esto puede producir lecturas engañosas,
Pero cuando múltiples tipos de escaneo coinciden en la forma o ubicación general de una característica, se vuelve más difícil descartarla. A lo largo de los años, los estudios han indicado repetidamente que la meseta contiene cavidades de varios tamaños, algunas superficiales, otras profundas, algunas cerca de estructuras conocidas, otras lo suficientemente lejos como para que su propósito no esté claro. Las excavaciones bajo la meseta han revelado algo más. Hay túneles cuyas paredes parecen demasiado regulares para ser naturales. Hay ejes cortados con líneas rectas que no parecen haber sido creados por erosión. Hay pequeñas cámaras cuyos accesos están ahora bloqueados, enterrados o simplemente olvidados. Algunas de estas características fueron documentadas por los primeros exploradores del siglo XIX, mucho antes de que la arqueología moderna tomara forma. Sus diarios describen descensos a espacios subterráneos que parecían inesperadamente grandes o inesperadamente limpios. Algunos de esos relatos probablemente están exagerados, pero no todos, y aún los que parecen adornados señalan algo curioso. Los exploradores encontraban constantemente puntos de acceso bajo la meseta que hoy ya no utilizamos. Esta idea no requiere especulación sobre civilizaciones perdidas ni tecnología imposible. Solo requiere reconocer que los antiguos egipcios eran planificadores sofisticados que a menudo construían en fases que abarcaban décadas, a veces siglos. Cuanto más piensas en esto, más razonable se vuelve la idea de un diseño multinivel. Los antiguos constructores habrían necesitado acceso a los cimientos durante la construcción. Habrían tallado cámaras de trabajo, áreas de almacenamiento y pasadizos que conectaban varias partes del sitio. Una vez que la estructura superior estaba completa, muchos de estos espacios subterráneos podrían haber sido sellados, reutilizados o olvidados durante miles de años. La arena, el sedimento y el terreno cambiante los habrían ocultado. Lo que queda ahora es una mezcla de elementos visibles y restos enterrados que no encajan inmediatamente con las explicaciones pulidas a las que estamos acostumbrados. En cierto modo, el suelo bajo las pirámides se comporta como un archivo olvidado. No un archivo de pergaminos o artefactos necesariamente, sino un archivo de decisiones arquitectónicas. Cada corte en el lecho rocoso contiene información sobre cómo los constructores abordaron el proyecto. Cada pozo rellenado marca una decisión. Cada cámara enterrada representa un momento en el proceso de construcción original, que ya no vemos, porque solo nos enfocamos en lo que se eleva sobre la superficie. Una característica particularmente interesante bajo la meseta es un conjunto de cavidades naturales que parecen haber sido ampliadas o remodeladas. Estas cavidades se formaron mucho antes de que los humanos llegaran. Son el resultado de actividad hídrica antigua, de una época en que la región era mucho más húmeda. El agua puede ahuecar la caliza de maneras impredecibles, a veces dejando cámaras redondeadas o conductos estrechos. Algunos investigadores creen que los constructores pudieron haber usado estas cavidades naturales como puntos de partida. En lugar de excavar espacios completamente nuevos, ampliaron, corrigieron y reforzaron lo que la naturaleza ya había tallado. Esta combinación de modelado natural y artificial es común en la arquitectura antigua. Representa eficiencia y adaptación, no misterio. Pero cuando se aplica a un sitio tan grande e importante como Giza, sugiere una relación más integrada entre los constructores y el terreno. Otro factor intrigante es la presencia de pozos verticales bajo ciertas áreas. Algunos de estos pozos son conocidos, otros aparecen solo en informes antiguos. Los pozos verticales a menudo son malinterpretados por el público. La gente tiende a imaginarlos como descensos dramáticos hacia cámaras ocultas, pero la mayoría de los pozos antiguos tenían usos prácticos. Proporcionaban ventilación durante la construcción, permitían que los trabajadores bajaran materiales
a espacios cerrados. Servían como puntos de acceso para ajustes y refuerzos. Si la meseta contiene múltiples pozos de este tipo, entonces sugiere una estrategia organizada para construir y mantener características subterráneas. También vale la pena señalar que la profundidad de algunos de estos pozos nunca ha sido medida por completo, porque muchos están bloqueados por escombros. Cuando los primeros exploradores intentaron descender, a menudo se detenían al llegar a secciones inestables. Los equipos modernos son cautelosos al excavar demasiado profundo, porque cavar en terreno antiguo puede desestabilizar estructuras cercanas. Así que es posible que algunos de estos pozos se extiendan más de lo que actualmente se cree. YC Lohakan podrían conectar con cámaras o corredores inferiores que aún no han sido documentados. Cuando sigues imaginando el terreno bajo las pirámides, empiezas a visualizar capas, no en un sentido dramático, sino estructural, capas de piedra tallada, capas de cavidades naturales, capas de sedimento acumulado durante siglos, capas de fases de construcción, capas de espacios olvidados. Estas capas forman una especie de complejidad silenciosa que refleja la precisión que vemos sobre la superficie, pero de una manera más tenue. Cuando dejas de mirar hacia arriba y permites que tu atención se dirija hacia abajo, el sitio se vuelve más tridimensional. Ya no es un triángulo que se eleva sobre la arena, se convierte en una estructura profunda que ocupa espacio vertical, tanto por encima como por debajo de la superficie. Y esa profundidad vertical cuenta una historia sobre intención. Los constructores que invierten tanto esfuerzo en moldear el terreno no lo hacen accidentalmente. Se están preparando para algo que requiere precisión, algo que implica estabilidad, algo que podría extenderse más allá de lo que se pretendía que fuera visible. Estar de pie en la meseta e imaginar todo esto no se siente abrumador, se siente estable. El desierto está quieto, el viento se mueve lentamente, las piedras se han asentado en su lugar tras miles de años de calor y frío. Debajo de todo eso, el lecho rocoso permanece, guarda sus secretos sin urgencia. Y cuando imaginas esos espacios ocultos, no se sienten dramáticos, se sienten pacientes. Ahora forman parte del paisaje, entrelazados con las capas naturales de la tierra. Aquí es donde la idea empieza a cambiar, no hacia la especulación o la fantasía, sino hacia un simple reconocimiento de que las pirámides pueden ser físicamente más grandes que las estructuras visibles. El terreno bajo ellas podría contener extensiones de la arquitectura que aún no han sido completamente exploradas, no porque estén ocultas intencionalmente, sino porque la atención siempre ha estado dirigida hacia arriba. Cuanto más miramos hacia abajo, más detalles notamos. Cuantos más detalles notamos, más preguntas surgen. Cuando imaginas a las personas que construyeron las pirámides, es fácil visualizar a los trabajadores tallando bloques, arrastrando piedras y colocándolas bajo el sol. Pero debajo de esa imagen familiar había toda una red de planificadores, diseñadores e ingenieros trabajando mucho antes de que se levantara la primera piedra. Cuanto más aprendemos sobre los métodos de construcción antiguos, más claro queda que estas estructuras no fueron el resultado de conjeturas o fuerza bruta. Fueron construidas a partir de planes detallados ejecutados, con un nivel de previsión que sugiere un plano mucho más complejo de lo que la arquitectura visible insinúa. 555.555. Y una vez que empiezas a pensar en el proyecto desde la perspectiva de ingenieros en lugar de cargadores de piedra, las pirámides empiezan a parecer menos monumentos aislados y más componentes de un diseño mucho más amplio. Una de las cosas más llamativas de las pirámides es la consistencia en su disposición. Los ángulos son deliberados, la alineación de la base es deliberada, los pasajes internos siguen orientaciones precisas,
Incluso las desviaciones más pequeñas parecen haber sido corregidas durante la construcción. Los constructores no simplemente apilaron piedras, midieron, recalcularon, ajustaron. Cuando estudias la estructura interna de la Gran Pirámide, por ejemplo, queda claro que los constructores cambiaron su enfoque al menos una vez durante la construcción. Agregaron cámaras, modificaron pasajes y corrigieron la orientación de ciertas características. Esto no es evidencia de confusión, es evidencia de experiencia, planificación flexible, ingeniería en tiempo real. Cuanto más examinas estas decisiones, más evidente se vuelve que los constructores tenían un entendimiento de la geometría que rivaliza con los métodos modernos. No en términos de ecuaciones escritas en papel, sino en términos de aplicación práctica. Sabían cómo medir ángulos con extraordinaria precisión. Sabían cómo encontrar el norte verdadero sin brújula. Entendían cómo el peso se asentaría en una estructura de piedra de gran tamaño, y entendían cómo debía moldearse el terreno para soportar la carga. Todo esto habla de algo más que experiencia. Habla de planificación coordinada. Esta planificación coordinada se vuelve aún más intrigante cuando consideras la relación entre las propias pirámides. No están dispersas al azar por la meseta, siguen un patrón. Sus bases se alinean con ciertas líneas geológicas. Sus posiciones parecen responder al lecho rocoso natural. Si miras la meseta desde arriba, la disposición de las pirámides parece casi intencional en relación con los contornos del paisaje, y debido a que los constructores moldearon el lecho rocoso de maneras que parecen deliberadas, sugiere que estaban planificando el proyecto a una escala que se extendía mucho más allá de las estructuras visibles. Los ingenieros modernos saben que antes de construir edificios grandes se necesitan estudios detallados. Hay que conocer la resistencia del suelo, el ángulo del lecho rocoso, la presencia de cavidades naturales y los riesgos estructurales. Los constructores egipcios antiguos parecen haber hecho exactamente eso. Usaron las capas naturales de caliza de la meseta como parte de su sistema de soporte. Seleccionaron áreas donde el terreno era naturalmente fuerte. Evitaron zonas donde las capas blandas pudieran comprometer la estabilidad. Y en algunos lugares incluso reforzaron regiones más débiles, agregando piedras de relleno o remodelando la superficie. Si imaginas a un equipo de ingeniería antiguo de pie sobre la meseta hace miles de años, planificando la construcción de las pirámides, se vuelve más fácil ver cómo estas estructuras no parecen objetos aislados. Pueden ser piezas de un plano arquitectónico más amplio, un plano que incluye el terreno, la piedra, el aire alrededor de las estructuras y posiblemente las capas invisibles debajo. Los constructores habrían necesitado considerar todo esto para crear monumentos que durarían milenios, y su planificación parece tan meticulosa que sugiere algo inusual. Estas estructuras pueden haber sido diseñadas para sobrevivir, no solo a sus creadores, sino a civilizaciones enteras. La precisión interna de la Gran Pirámide está protegida por enormes vigas de granito, colocadas en capas que desvían el peso de millones de toneladas de piedra caliza. Si esas vigas se hubieran colocado de forma incorrecta, incluso por una pequeña desviación, las cámaras habrían colapsado bajo la presión hace mucho tiempo. El hecho de que sigan intactas hoy es prueba de una precisión extraordinaria. Este nivel de precisión resulta aún más notable cuando consideras lo poco que podían equivocarse los constructores. No podían corregir errores con herramientas modernas. No podían modelar toda la estructura en una computadora. Tenían que confiar en la medición, la observación, la geometría y la experiencia transmitida durante generaciones. Tenían que entender cómo se comporta la piedra bajo tensión, y tenían que predecir cómo cambiaría la estructura durante décadas, siglos y milenios. Este tipo de pensamiento a largo plazo es raro en la arquitectura antigua. La mayoría de las culturas construían para el presente. Los egipcios construían para la eternidad. La planificación
no terminó con la Gran Pirámide. Las pirámides de Kefren y Miserino muestran niveles similares de precisión y relaciones similares entre la estructura y el suelo. Sus alineaciones coinciden, sus orientaciones coinciden, sus ángulos internos coinciden. Esta consistencia sugiere principios de planificación compartidos, métodos de ingeniería compartidos, planos compartidos, no planos literales en papel, sino marcos mentales y prácticos que se extendieron a lo largo de generaciones de constructores. Estos marcos guiaban cómo se colocaban las estructuras, cómo se formaban los cimientos, cómo se tallaban los espacios subterráneos. Lo fascinante es que algunas de estas características subterráneas no coinciden directamente con la estructura final. Parecen más antiguas, más profundas o diferentes en forma. Esto sugiere que algunas partes del sistema subterráneo pueden ser anteriores a las pirámides visibles o representar etapas de construcción que no fueron completadas. También es posible que ciertos elementos subterráneos estuvieran destinados a funciones que hoy hemos olvidado: almacenamiento de agua, control de recursos, construcción, logística, ceremonia. No lo sabemos, pero podemos afirmar con confianza que el terreno no fue moldeado al azar, fue moldeado según un plan, uno que aún no entendemos completamente. Una de las pistas más intrigantes aparece en las zanjas talladas en la meseta. Algunas de estas zanjas reflejan la forma de las propias pirámides, como si marcaran el espacio para una estructura previa a su construcción. Otras forman largas líneas rectas que podrían haber sido guías de alineación. Otras conducen a entradas de pasajes subterráneos que luego fueron rellenados o enterrados. Estas características sugieren que los constructores no trataban la meseta como un terreno en blanco, la trataban como una superficie de trabajo, una cuadrícula, un plano dibujado en piedra. Piensa en la escala de un proyecto así: cientos de miles de piedras, trabajadores coordinados durante años, recursos transportados a largas distancias, todo ello bajo la dirección de planificadores que tenían que predecir resultados con una precisión notable. El plano de las pirámides no era solo arquitectónico, era logístico, social, económico, cultural. Requería un nivel de organización que sugiere algo más grande que un solo propósito. Y cuando lo ves desde ese ángulo, la idea de que las pirámides sean solo la parte superior de un sistema mayor empieza a parecer menos una especulación y más una extensión natural de la mentalidad ingenieril. Otro elemento digno de consideración es la relación entre las pirámides y el Nilo. El río no era solo una fuente de agua, era una ruta de transporte. Permitía traer piedra desde canteras a muchos kilómetros de distancia, pero también parece haber influido en la orientación del sitio. Los constructores colocaron las pirámides alineadas con direcciones celestes, pero también las posicionaron en relación con el curso del río. La combinación de marcadores terrestres y celestes sugiere un plano dual, uno que vincula la arquitectura tanto a la tierra como al cielo. Esta dualidad se refleja en muchos conceptos del antiguo Egipto: arriba y abajo, visto y no visto, superficie y profundidad. Si las pirámides reflejan esta dualidad, entonces tendría sentido que el suelo bajo ellas tenga tanta intención como las piedras visibles. Los ingenieros antiguos solían construir hacia abajo para reflejar lo construido hacia arriba. Las tumbas descendían bajo los templos, las cámaras de almacenamiento se extendían bajo los talleres, las zanjas guiaban el flujo de agua y recursos. Es posible que la meseta siga este patrón también, con características enterradas que reflejan la organización de las estructuras superiores. Los primeros topógrafos notaron señales de grandes salas subterráneas cerca de las pirámides. Describieron paredes lisas, esquinas cuadradas y áreas sorprendentemente espaciosas. Excavaciones posteriores confirmaron la presencia de algunas de estas características, aunque muchas permanecen selladas o inexploradas.
La consistencia en su construcción sugiere que no eran improvisadas ni aleatorias, estaban planificadas. Y lo más importante, parecen seguir un plano que se extiende horizontalmente por toda la meseta en lugar de verticalmente, bajo una sola estructura. Esto significa que el plan de ingeniería pudo haber involucrado conectar múltiples espacios subterráneos en una red bajo todo el complejo. Cuando combinas todas estas pistas, la alineación cuidadosa, la roca madre tallada, las medidas consistentes, las anomalías subterráneas, los patrones de zanja, las adaptaciones geológicas, empiezas a ver el contorno de algo, no un secreto dramático, no una civilización oculta, algo más terrenal, un plano trazado no en papel, sino en piedra, un plano que utiliza el paisaje natural como parte del diseño, un plano que integra lo visible y lo invisible. Y una vez que aceptas que probablemente existe un plano así, surge la siguiente pregunta, más interesante. Si los ingenieros antiguos estaban planificando a una escala tan grande, ¿qué exactamente estaban planificando? ¿Qué propósito impulsó la combinación de monumentos en la superficie con características subterráneas? ¿Qué necesitaban que hiciera la meseta, que las estructuras visibles no podían hacer por sí solas? Cuando imaginas el interior de una pirámide, podrías pensar en unos pocos pasajes estrechos, un par de cámaras, y luego piedra sólida extendiéndose en todas direcciones. Esa es la versión simplificada que la mayoría aprende de niño. Se supone que una pirámide es una masa casi sólida, con unas pocas zonas interiores, cuidadosamente diseñadas. En teoría, estas características deben ser previsibles: un pasaje descendente, un pasaje ascendente, una cámara central, o dos, un conducto de ventilación, algunos nichos pequeños y nada más. Las descripciones oficiales de las pirámides suelen basarse en este modelo directo, pero cuando los investigadores empezaron a mirar más profundamente, a veces, literalmente, dentro de las estructuras, encontraron detalles que no encajaban en el modelo, habitaciones que no deberían estar allí, túneles que se extendían más de lo esperado, rasgos tallados en la roca madre que no coinciden con ninguna fase conocida de construcción. Estas son las partes de las pirámides que hacen que la gente se detenga. Nada de esto implica que las estructuras sean misteriosas en un sentido sobrenatural, simplemente significa que contienen más complejidad de la que sugiere el diagrama estándar. Cualquiera que haya trabajado en edificios antiguos sabe que los planos no siempre reflejan la realidad. Las renovaciones cambian cosas. Los ajustes estructurales cambian cosas. Las intenciones de constructores anteriores pueden dejar marcas que constructores posteriores deciden cubrir, reutilizar o abandonar. Lo que hace interesantes a las pirámides es que fueron construidas a una escala masiva, por múltiples generaciones de trabajadores durante largos periodos de tiempo. Esto deja mucho espacio para características inesperadas, pero algunas de estas características se sienten demasiado deliberadas para ser restos de construcción y demasiado cuidadosamente formadas para ser formaciones naturales. Sugieren una intención subyacente que no está totalmente documentada en la arquitectura visible. El primero de estos espacios inesperados apareció en las primeras exploraciones de la Gran Pirámide, cuando los investigadores descendieron a la cámara inferior. Encontraron una habitación tosca, sin terminar, tallada profundamente en la roca madre. Las paredes no eran lisas, como suelen serlo las cámaras terminadas. El techo era irregular. El piso tenía huecos y canales extraños tallados en él. Al principio, se asumió que esta cámara fue abandonada durante la construcción, pero cuanto más se estudiaba, menos sentido tenía esa explicación. Las paredes, aunque toscas, no eran aleatorias. Los huecos parecían deliberados. Algunos canales eran rectos, otros estaban en ángulo,
y nada coincidía de manera limpia con el diseño de las cámaras superiores. Si solo fuera esta cámara, sería fácil descartarla. Pero no es el único caso. Sobre la cámara del rey, hay varios espacios más pequeños conocidos como cámaras de descarga. Durante siglos, nadie supo que existían porque estaban selladas. Su propósito se explicó como una forma de reducir la presión sobre la cámara inferior. Esa explicación es razonable y probablemente verdadera. Pero la existencia de múltiples cámaras ocultas plantea una pregunta. Si estos espacios fueran puramente estructurales, ¿por qué fueron construidos con tanta precisión? ¿Por qué se sellaron tan cuidadosamente? ¿Y por qué los constructores se tomaron la molestia de darles dimensiones tan uniformes? Investigaciones posteriores revelaron algo aún más extraño. En el siglo XIX, exploradores encontraron túneles que se ramificaban desde pasajes conocidos. Túneles que no llevaban a ninguna parte o terminaban abruptamente en piedra maciza. Algunos de estos túneles parecían demasiado bien tallados para ser naturales. Otros estaban llenos de escombros que no deberían haber estado allí si fueran simples pozos de construcción. En algunos casos, los túneles eran tan estrechos que la única explicación posible era que se usaban para medición, alineación o acceso temporal durante las primeras fases de construcción. Pero su ubicación no siempre coincidía con el diseño final de la pirámide. Esto sugiere que al menos algunos de los túneles pertenecen a etapas de planificación anteriores, etapas que podrían haber incluido ideas o diseños que luego se modificaron o abandonaron. Cuando se aplicaron tecnologías modernas de escaneo a las pirámides, aparecieron aún más anomalías. Se detectó una gran cavidad sobre la gran galería de la Gran Pirámide. No un pequeño vacío, sino un espacio significativo, largo, alto y completamente desconocido hasta hace poco. Este espacio no aparece en ninguna descripción de construcción, no coincide con ninguna cámara conocida, y su propósito sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que podría ser un espacio de alivio, similar a las cámaras sobre la cámara del rey. Otros piensan que podría ser un remanente de un diseño interno anterior. Otros más creen que podría haber sido ocultado intencionalmente. Pero lo importante es que existe, y su existencia añade otra capa a la idea de que las pirámides contienen más de lo que los modelos simplificados implican. Lo mismo ocurre con la pirámide de Kefren. Escaneos han mostrado que debajo de su superficie hay áreas donde la densidad cambia inesperadamente. Estas variaciones sugieren cavidades o túneles, aunque las formas exactas son difíciles de determinar. Algunos podrían ser huecos naturales en la caliza. Otros podrían ser espacios tallados que nunca se completaron, pero algunos muestran patrones de líneas rectas o ángulos rectos. Eso es más difícil de explicar como características naturales. Las líneas rectas en geología generalmente indican actividad humana, y cuando esas líneas ocurren debajo de una estructura tan cuidadosamente planificada como una pirámide, se vuelven especialmente interesantes. También hay relatos antiguos de exploradores que encontraron pasajes subterráneos cerca de la Esfinge que se extendían más de lo esperado. Algunos describen largos corredores bajo la meseta. Otros mencionan habitaciones talladas en la roca madre. Algunos informes incluso sugieren que ciertas entradas fueron selladas mucho antes de que llegaran los arqueólogos modernos. Muchas de estas descripciones provienen de un tiempo en que la documentación era inconsistente, por lo que no todas pueden verificarse, pero algunas fueron confirmadas más tarde por excavaciones controladas. Esas confirmaciones no prueban la existencia de redes vastas. Sin embargo, muestran que existen más características subterráneas de lo que los primeros mapas indicaban. Uno de los ejemplos más inusuales es un pozo profundo encontrado cerca de la Gran Pirámide, con paredes de piedra cortada. El pozo desciende verticalmente y luego parece ramificarse horizontalmente. Cuando se descubrió por primera vez,
estaba lleno de escombros. Excavaciones posteriores despejaron partes de él, revelando superficies lisas que sugerían construcción cuidadosa. Pero el propósito del pozo sigue siendo desconocido. No coincide con prácticas funerarias conocidas. No parece ser una simple vía de ventilación, y su profundidad sugiere un esfuerzo que no se habría realizado sin una razón. Si esa razón era práctica, ceremonial o logística, sigue siendo un tema de debate. Otra característica enigmática aparece bajo la pirámide de Micerino. Encuestas tempranas identificaron lo que parecía ser una cámara bajo la superficie. Estudios posteriores confirmaron la cámara y revelaron un trabajo de piedra inusual en su interior. Las paredes fueron cortadas de manera que no coincidían con los patrones típicos de las cámaras funerarias. La forma del techo era inusual y el piso tenía huecos tallados que parecían marcadores para algo, pero no se encontraron artefactos, inscripciones, ni indicios claros del propósito de la cámara. Existe, tallada con precisión, vacía. Este tipo de vacío puede ser más llamativo que una habitación llena de objetos. Invita a preguntas. ¿Por qué tallar un espacio así? ¿Por qué dejarlo vacío? ¿Por qué sellarlo tan completamente que permaneció oculto durante siglos? Estos ejemplos, habitaciones inesperadas, túneles inexplicables, cavidades no cartografiadas, no sugieren nada fantástico. Sugieren complejidad, sugieren fases de construcción que evolucionaron con el tiempo, sugieren capas de planificación que respondían a condiciones geológicas, desafíos constructivos y quizás intenciones que no fueron registradas. Cuando los constructores trabajan en un proyecto durante décadas o generaciones, sus diseños cambian, sus prioridades se ajustan, refinan sus métodos. A veces empiezan a cortar un pasaje solo para darse cuenta más tarde de que ya no es necesario. Otras veces crean una cámara con un propósito que las generaciones posteriores no entienden. Las pirámides no fueron construidas en un solo momento. Se construyeron a través de procesos, y esos procesos dejaron huellas. Lo que hace que estas huellas sean fascinantes es lo deliberadas que algunas parecen. Una habitación tallada con precisión sugiere planificación intencional, no improvisación. Un túnel cortado con líneas rectas sugiere dirección, no accidente. Una cámara sellada tan completamente que la tecnología moderna apenas la detecta sugiere una intención de permanencia, no de conveniencia. Y cuando múltiples características así aparecen en diferentes pirámides, emerge un patrón no de secretos ocultos, sino de diseño en capas. Es fácil imaginar a los constructores antiguos trabajando a partir de un plano que incluía elementos tanto sobre como bajo la superficie, pero un plano de esta escala no habría sido único, habría evolucionado. Algunas partes habrían sido ajustadas, algunas canceladas, otras reutilizadas y otras completadas, aunque su propósito no fuera completamente claro al finalizar la construcción. Esto sucede también en grandes proyectos modernos. Los edificios contienen espacios que nunca se usan. Los túneles conducen a áreas abandonadas. Las habitaciones se cierran. Pero en estructuras antiguas, donde la documentación era limitada y el conocimiento oral se desvaneció con el tiempo, estas características no usadas o reutilizadas se convierten en misterios. Ahí reside el interés silencioso de las pirámides, no en la idea de cámaras secretas diseñadas para ocultar cosas inimaginables, sino en la simple realización de que los constructores estaban haciendo más que levantar monumentos. Estaban moldeando el terreno, estaban marcando la roca madre, estaban tallando espacios que seguían patrones que aún no hemos descifrado. Y esos espacios, ahora ocultos bajo miles de años de polvo y arena, cuentan una historia de ambición que se extendió hacia abajo tanto como hacia arriba. Cuando caminas por la meseta hoy, la superficie parece estable, pero bajo tus pies
hay un entorno en capas. Algunas capas son naturales, otras talladas, algunas han sido rellenadas, otras permanecen huecas, y cada una de estas capas contribuye a la idea de que las estructuras que vemos son solo una parte de un conjunto mayor, las habitaciones que no deberían existir, los túneles que se extienden más de lo esperado, las cavidades que aparecen en escaneos, pero permanecen inexploradas. Todas apuntan a una versión más silenciosa y menos visible de las pirámides. Una versión que no es tan pulida ni simétrica como las piedras sobre la superficie. Una versión moldeada por necesidades prácticas, planes en evolución y las manos de trabajadores guiados por arquitectos que tal vez nunca comprendamos por completo. Pensar en estos espacios ocultos no cambia el propósito de las pirámides. Lo profundiza. Nos recuerda que la ingeniería antigua rara vez fue unidimensional. Involucraba adaptación, prueba y refinamiento. Involucraba moldear tanto el espacio que vemos como el que no vemos. Cuando la gente habla de la meseta de Giza, casi siempre describe lo que se eleva sobre ella, los contornos de las pirámides a la luz de la mañana, las largas sombras que proyectan al atardecer, la forma en que las estructuras parecen presionar hacia el cielo como si compitieran silenciosamente con el horizonte. Pero si desplazas tu atención hacia abajo e imaginas lo que yace bajo la superficie, la imagen se vuelve más compleja. La meseta no es un estante vacío, de piedra caliza, esperando soportar el peso de las pirámides. Es una estructura profunda e irregular llena de huecos, crestas, fallas y en algunos lugares, espacios abiertos. Estos espacios abiertos han jugado un papel silencioso en la formación de teorías, preguntas y especulaciones sobre el sitio, no porque impliquen algo sensacional, sino porque nos recuerdan que la tierra bajo Giza es mucho más complicada que una simple base. La historia geológica de la zona comienza mucho antes de la llegada del ser humano. Hace decenas de millones de años, la región que hoy es desierto estuvo bajo el agua. Con el tiempo se acumularon capas de sedimento. Algunas se endurecieron en piedra caliza fuerte y densa. La roca lo oculta, pero la presencia de cavidades naturales es innegable. Forman parte del perfil geológico de la región, y su existencia plantea una pregunta básica. Cuando los constructores antiguos comenzaron a moldear la meseta, ¿cuánto de esta estructura natural encontraron? ¿Cuánto utilizaron? ¿Cuánto reforzaron o expandieron? Los arqueólogos han encontrado evidencia de que algunas cavidades naturales fueron modificadas. Se alisaron paredes, se recortaron techos, se ensancharon entradas. En otros casos, los trabajadores tallaron espacios completamente nuevos en áreas donde la roca era lo suficientemente blanda para permitirlo. Esta combinación de formas naturales y artificiales es común en la construcción antigua. Los constructores se inclinaban hacia lugares donde el paisaje ofrecía ayuda. Si una cavidad natural proporcionaba un punto de partida, la usaban. Si la roca madre era débil en cierta zona, la evitaban. Pero cuando estas decisiones se aplican a un sitio tan significativo como Giza, sus implicaciones se amplían. Las cuevas y cámaras naturales se convierten en parte del cuadro arquitectónico, incluso si no fue intencional. Una de las características más mencionadas bajo la meseta es una gran cavidad natural ubicada cerca de la Gran Pirámide. Los primeros exploradores escribieron sobre entrar en un espacio que parecía inusualmente abierto en comparación con el terreno circundante. Las descripciones varían. Algunos relatos mencionan una cámara con techo alto, otros describen pasajes ramificados. La exactitud de estos primeros informes es difícil de confirmar, pero encuestas posteriores sí identificaron vacíos en la zona. No está claro si estos vacíos coinciden con los descritos por los exploradores.
pero la presencia de grandes espacios subterráneos sugiere que la meseta no estaba completamente sólida cuando comenzó la construcción. Existen otras cavidades también, más pequeñas, dispersas por el área. Algunas aparecen en estudios sísmicos, otras en mapas de microgravedad. Algunas han sido exploradas, muchas no. La dificultad radica en acceder a ellas sin dañar las estructuras superficiales. Excavar bajo una pirámide no es algo que los investigadores tomen a la ligera. Un solo error podría desestabilizar los cimientos. Por eso muchas cavidades permanecen sin examinar, conservadas, simplemente porque acceder a ellas sería demasiado riesgoso. Estos espacios no explorados atraen naturalmente la atención. La gente se pregunta qué hay dentro. Si las cavidades se conectan con las cámaras conocidas dentro de las pirámides, si los constructores antiguos las usaron intencionalmente, y dado que la información es incompleta, surgen teorías. Algunas son modestas, otras se extienden más, pero todas parten de la misma pregunta: si existen cavidades naturales bajo la meseta, ¿qué sabían los constructores sobre ellas? Los egipcios antiguos eran hábiles para leer el paisaje, sabían cómo encontrar terreno estable y comprendían cómo se comportaba la roca bajo peso. Es razonable suponer que habrían encontrado algunas de estas cavidades durante la construcción. Podrían haber reforzado la roca alrededor, rellenado algunas con piedra, conectado otras con sus propios espacios tallados, y si encontraban una cavidad que se extendía más de lo esperado, podría haber influido en cómo moldearon el terreno superior. Los constructores de estructuras de tal tamaño no dejaban nada al azar, evaluaban cuidadosamente el terreno y ajustaban sus diseños según fuera necesario. Al imaginar este proceso, es fácil visualizar a los trabajadores antiguos entrando en cavidades naturales, con antorchas, examinando la roca, decidiendo qué tallar o rellenar. Esta imagen no requiere invención, surge de la necesidad práctica, pero en los siglos siguientes, esas cavidades pudieron ser olvidadas. La arena pudo llenar las entradas, desplazamientos del terreno pudieron sellar los pasajes, y generaciones posteriores habrían perdido acceso a ellas, sin dejar registro escrito. Y dado que las pirámides mismas se convirtieron en el foco de atención cultural, el mundo sobre la superficie eclipsó al mundo subterráneo. Aquí es donde surgen teorías susurradas, no porque la gente imagine cosas imposibles, sino porque intentan conciliar la realidad geológica con la arqueológica. El suelo bajo Giza contiene cavidades naturales, espacios tallados, cámaras selladas y vacíos inexplorados. Cuando un sitio contiene muchas características que no pueden mapearse completamente, la curiosidad crece de forma natural. Algunas teorías sugieren que los constructores eligieron la meseta específicamente por su geología. Las cavidades naturales podrían haberse visto como oportunidades para crear espacios subterráneos complejos, sin tallar todo desde cero. Otros proponen que las cavidades se incorporaron a prácticas rituales o conceptos simbólicos. Otros más creen que pudieron haberse usado para manejar aguas subterráneas durante la construcción. Estas ideas no dependen de afirmaciones extraordinarias, dependen de consideraciones prácticas. A los constructores adaptaban rasgos naturales a sus necesidades. Hay otro aspecto a considerar. La meseta ha sido utilizada durante miles de años. Diferentes períodos introdujeron modificaciones distintas. Algunas cámaras bajo la superficie podrían pertenecer a asentamientos anteriores. Otras pudieron haberse añadido mucho después de construidas las pirámides. Al explorar bajo la meseta, los investigadores a veces encuentran características que no coinciden con el estilo o métodos del antiguo reino, lo que sugiere que el paisaje subterráneo fue moldeado no solo por los constructores de las pirámides, sino por múltiples generaciones, cada una dejando huellas que se mezclan, creando una historia en capas bajo la arena. Esta historia en capas
fomenta la especulación, especialmente cuando las características aparecen en lugares que no corresponden claramente a fases conocidas de construcción. Por ejemplo, algunos túneles bajo la meseta corren en direcciones que sugieren que estaban destinados a conectar diferentes partes del complejo, pero sus entradas están selladas y sus trayectorias incompletas. Podrían ser restos de planes anteriores o abandonados a medio camino. Sin acceso completo, es difícil saberlo. Luego están teorías que van más allá de la practicidad en complejos subterráneos vastos, archivos antiguos, ocultos profundamente bajo la superficie, redes que se extienden más allá de los límites de la meseta. Estas ideas surgen a menudo no de evidencia, sino de ausencia de información completa. Cuando la tecnología detecta un vacío, pero no puede determinar qué lo llena, la mente suple posibilidades. La mayoría de estas posibilidades no están probadas, pero los vacíos mismos son reales, y la incertidumbre que los rodea alimenta la especulación silenciosa. La realidad probablemente es más fundamentada. El paisaje subterráneo de Giza es probablemente una mezcla de cuevas naturales, pozos de construcción antiguos, pasajes incompletos y un puñado de cámaras creadas para propósitos específicos que ya no comprendemos. Estas características coexisten bajo la superficie en un patrón complejo que los investigadores aún intentan mapear. Y cuanto más investigan, más descubren que la meseta dista mucho de ser uniforme. En los últimos años, estudios de microgravedad han apoyado la idea de que múltiples cavidades bajo la meseta están interconectadas, no necesariamente en un sistema de túneles continuo, sino en un sentido geológico. Las cavidades naturales forman una red suelta, creada por la erosión de capas de caliza más blanda. Algunas de estas cavidades podrían estar lo suficientemente cerca de espacios tallados que distinguir entre lo natural y lo artificial se vuelve un desafío.